donde vamos a redescubrir nuestras raíces en el marco de los festejos por los 100 años de las instituciones de nuestra comunidad. Y es la Mahónera, también tenemos el encendido tradicional de las velas, de la luz. Lo que estamos haciendo en la comunidad es eso justamente, encender la luz, encender la luz y la calidez de esta casa, de este hogar, recuperando nuestras raíces y nuestra esencia. La alegría que festejamos es la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay varias opiniones al respecto, pero la realidad es de que ya sea que Rabbi Shimon al momento de fallecer, al momento de partir de este mundo, pidió que la gente no estuviera triste por él, sino alegre, porque él supo que en su vida valió la pena, su vida dejó un legado y su partida de este mundo no fue un motivo de tristeza, sino fue la plenitud y el cerrar el ciclo de una vida de bendición, y por eso hoy celebramos su vida. Cuando la presencia del pueblo judío o el pueblo de Isida, según el clero, entre los cristianos también, se consideraba una presencia escandalosa. La gran catástrofe para los judíos, fíjense, no fue en 1492. La gran catástrofe en la península ibérica tiene lugar en 1391, cuando las juderías de Corona de Castilla y de la Corona de Aragón son masacradas.
Los asaltos, los incendios, los saqueos, las matanzas se inician en junio de ese año en Sevilla, donde se aprovecha un vacío de poder que deja la muerte del arzobispo de Sevilla y se endurecen las predicciones que este arzobispo había hecho ya desde 1378. El pueblo se convierte en más supersticioso. Acabamos de vivir una pandemia. Creímos que a lo mejor era una maldición, que teníamos que portarnos mejor. Eso ya viene sucediendo desde antes. Y mandan entonces derribar sinagogas y mandan requisar libros de oraciones. En enero de 1391 es el primer asalto a la judería, pero se logra detener por las autoridades municipales. Sin embargo, en junio de ese mismo año, de 1391, cientos de judíos son asesinados, sus casas saqueadas, las sinagogas convertidas en iglesias. Algunos judíos logran escapar y otros, desesperados, aterrorizados, piden ser bautizados. Desde Sevilla la violencia antijudía se extiende por Andalucía y luego pasa a Castilla. En agosto alcanza a la corona de Aragón. En todas partes se producen estas matanzas, asesinatos, saqueos, incendios. Los judíos que logran salvar la vida es porque huyen. Muchos se refugian en el reino de Navarra y en el reino de Portugal, que era un poco más tolerante. Sin embargo, es ahí realmente donde inicia la migración judía, la migración de los judíos fuera del territorio español, no en 1492, inicia un siglo antes. Las matanzas y la merma de la comunidad judía de Sefarad empieza un siglo antes. Tras la matanza de 1391, se recrudecen las medidas antijudías en Castilla. Se ordena, por ejemplo, en 1412 que los judíos escuchen esto. ¿Me puedes prender un poco más al público, Jonah, por favor? Escuchen esto, porque me pareció interesantísimo. En 1412 obligan a que los judíos se dejen crecer la barba para poderlos reconocer y ordenan que lleven cosido a su ropa un distintivo rojo para poder ser reconocidos. O sea que los nazis no fueron para nada originales. Esto venía definitivamente de 1391 en Sefarad. En la corona de Aragón se declara ilícita la posesión del Talmud y se limita a una el número de sinagogas por aljama, es decir, por pueblito. En 1492, efectivamente, el año de la expulsión, en la corona de Aragón tan solo quedaba ya la cuarta parte de los judíos que había antes de 1391. Por eso les digo que fue un ciclo completo para al final coronar con la expulsión de los judíos de España. La famosa comunidad judía de Gerona, por ejemplo, se quedó solo con 24 familias. En la corona de Castilla no llegaban a 80.000 judíos. En Sevilla, antes de la revuelta de 1391, había 500 familias judías. 50 años después quedaban 50 familias. Un siglo de hostigar a los judíos en Sefarad, de 1391 a 1492. Es así como en el momento del edicto de expulsión los judíos no llegarían a ser más que 150.000, repartidas en 35 aljamas de la corona de Aragón, en 216 aljamas de la corona de Castilla. Nuestras familias quizá no salieron en 1492, quizá salieron desde antes, desde 1391. Porque allí realmente fue cuando empezó la migración de los judíos fuera del territorio español. Se cree que los reyes católicos, y fíjense, este es otro dato maravilloso, se cree que los reyes católicos no fueron que fueron los últimos soberanos
de los grandes estados occidentales en declarar expulsión de los judíos. Fueron los últimos. Los primeros fue el Reino de Inglaterra en 1290, después el Reino de Francia en 1394. Lo que pasa es que los españoles fueron más escandalosos, hicieron un edicto de expulsión mucho más grave, pero las expulsiones de los reinos de Inglaterra y de Francia fueron anteriores a la expulsión de los judíos de España. Me pareció interesantísimo. El objetivo de todos ellos era lograr la unidad de fe en sus estados. Un principio que quedaría definido en el siglo XVI con la fórmula cuius regio eius religio, que quiere decir que los súbditos deben profesar la misma religión que sus príncipes. La expulsión de los judíos de España fue ordenada en 1492 en Castilla y en Aragón por los reyes católicos mediante el Edicto de Granada, con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para que estos judaizaran. La decisión de expulsar a los judíos o de prohibir el judaísmo está relacionada con la instauración de la Inquisición 14 años antes de 1492 en la corona de Castilla y 9 años antes en la corona de Aragón. Pero otro dato curioso, la Inquisición duró desde ese momento hasta el siglo XIX y me parece aterrador. Y esa Inquisición llegó aquí, a la Alameda Central. La decisión de expulsar. Los judíos también fueron expulsados del reino de Navarra. Habían huido de España a Navarra o a Portugal, se acuerdan, porque eran más tolerantes. Pero las cuestiones políticas es que se casaba un reino con el otro y la única condición para poder juntar sus reinos es que expulsaran a los judíos. Y entonces los que se habían ido a Navarra, en 1498, ¿qué creen? Los expulsan y se tienen que salir o convertir. Y los que se habían ido a Portugal, ¿qué creen? En 1497 se tienen que convertir o tienen que huir. Durante este periodo oscuro surge una mujer brillante. Gracias, Méndez, gracias. Algún día haré una obra de teatro al respecto. Gracia Nací, nacida como Hanna Nací, cuyo nombre de conversa cristiana fue Beatriz de Luna. Y después les voy a presentar a ustedes un pequeño poema que hice. Mi hijo, alza tus ojos y mira a los cielos, y en tu mirar entiende que creó esta hermosura de cielos, con sus estrellas, el sol, la luna, las planetas y las Mazalot. Y en mirando bien entenderás cualmente que nada se creó solo. Toparás cualmente que hay un patrón que creó esta fragua tan hermosa. Y es el Dios Barujú único y sin segundo. Mira más y te maravillarás. Y por eso es razón de alabar al Dios Barujú y temer siempre de Él con amor y con gozo. Hijo mío, sé siempre a cuidado de no nacer ningún mal a ninguno, y siempre sé juzgante a ti en primero, y si te parece derecho el acto que vas a hacer, apensa el cabo de la cosa que vas a hacer desde el principio. Mira, mi hijo, que el saber no tiene precio ni carajo. Es una joya que no se topa a mercar o comprar, sino cada uno debe irse doctrinando y meldando y entendiendo y aprendiendo. Basta que vengas a este grado y que entiendas lo que es el saber, de ver lo que es el saber y cuánto provechoso y valioso es. Ven y ves entonces lo que a nuestro pueblo aconteció. De Sefarad, México, el patrón del mundo, no nos abandonó. En Sefarad floreció el judaísmo, en sus calles y sinagogas, en la lengua de los reyes y la cultura de los sabios. Ahí estudiamos la Torá, sus leyes y sus historias, en hebreo, en arameo.
y en tu lengua sefarad de mi alma. También cantamos en tus templos y amamos tu tierra y tus gentes, y en nuestras manos teníamos la riqueza de tus riquezas. No olvidaremos nunca tu tierra, Sefarad, ni tu lengua, ni el judaísmo que en ti floreció. Jerusalén, la queren de la corona. Toledo, la crisolica de la esmeralda. Dos criaturas de mi amor, dos pueblos de mi alma. Jerusalén, la criata Shalom. Toledo, la criata razón. Dos joyas de la cultura, dos perlas de la tradición. Jerusalén, la criat Melachim. Toledo, la criat de la virtud. Dos ciudades de fama, dos ciudades de Yahweh. Amá. La noche cubrió el día y la Jaquirá nos persiguió, y nos trocaron por siempre la vida, y a los cuatro vientos nos espartió, de Sefarad a Turquía, a la Grecia, a los Balcanes. A nuestros antepasados huyeron en busca de la casa donde pudieran vivir en Shalom. Ahí toparon salvamiento en tierras lejanas y desconocidas, y adaptaron su cultura y su lengua a los nuevos países donde moraron. En estas tierras de Berajá, nuestros antepasados prosperaron, criando una nueva vida y nuevas historias, sin olvidar nunca su pasado. Pero el Dios Baruj Hu tenía otros planos, y los hijos de Sefarad volvieron a escapar a América, la tierra lejana, a México, la tierra de la esperanza. ¿Qué pudiera acordarse la cara de mi abuelo cuando llegó a este país más de 100 años antes, a asentarse ainda en esta tierra, topando en sus hermanos Yehudim una mano de ayuda y una mano de fraternidad? No tenía nada más que su amor por la vida, manco su deseo de servir, para laborar, para rezar, para continuar la tradición de sus antepasados sefaradim. Ahora, a 100 años que arribó, hemos construido un hogar, hemos enriquecido esta Medina y esta ciudad, y hemos mantenido nuestra fe en el Dios y en nuestra Torah y en nuestra tradición, y hemos encontrado una nueva vida en este lugar donde topamos redimión. México, gracias por darnos una oportunidad de vivir con dignidad y libertad. Hoy auguro que continuaremos manteniendo las raíces de la Torá y de los sabios de Sefarad mientras celebramos en México nuestra libertad. Alzo mi voz en tefilá, en esta casa de bondad, en este palacio de Tzedakah, pensando siempre en Israel, hasta que llegue a Zion el Goel. Vejeni y razón, Benomar,